porque la realidad es una, acá estamos hablando del consumismo. Sin embargo, muchos de nosotros salimos de acá a comprar la última tecnología, como bien lo decía el doctor Zárate, para sentirnos importantes ante los demás. Entonces pareciera que las palabras que nos dicen o las conferencias a las cuales asistimos pues quedan sencillamente en saco roto, porque al final no sirve de nada si nosotros todas estas palabras no las volvemos prácticas allá afuera. Y yo creo que en varias ocasiones se nos ha hablado de tema de consumismo, se nos ha hablado de tema de falta de postura, de falta de criterio, de falta de pensar. Pero yo creo que muchos de nosotros seguimos aquí con la misma postura de venir a hacer sencillamente un examen, pasar una clase y sencillamente algún día hacerme profesional para seguir siendo parte de ese sistema consumista, lograr un salario y hacer mi vida. Yo creo que una de las posturas claras, y por eso tomé la palabra, por las iniciativas que me antecedieron en el sentido de hacer algo. Yo creo que lo más importante de acá es que, si bien es cierto, estamos conociendo posturas de otros profesionales, salgamos decididos nosotros como personas, en primer lugar, a hacer los cambios allá afuera, a salir de ese proceso de consumo, a tener la conciencia verdaderamente de que somos el 1% de la población sentadas en las aulas de una universidad pública, pero que eso demanda de nosotros una responsabilidad para con la gente que está allá afuera. Entonces, realmente más que una pregunta, es un comentario y un llamado a que nos atrevamos a salir de acá siendo diferentes, no solo con ideas, sino que tratando de ponerlas en práctica. Gracias, gracias. Aquí, compañero camarada, por la última. Gracias, buenos días a todos. Felicito a los exponentes allá en la mesa por este tema tan importante. Yo solo quisiera conocer la opinión de ustedes en torno a un tema fundamental que para mí también incide en este proceso de globalización. ¿Qué opinan ustedes sobre las sectas religiosas y algunas iglesias que también mediatizan el pensamiento de la juventud, específicamente de otras personas, para coadyuvar al fomento del neoliberalismo? Muchas gracias. Aleluya, hermano. Ok, damos la palabra a los colegas de la mesa. En el orden en que empezamos para reaccionar a todos estos comentarios y preguntas, le doy la palabra al doctor Banda. Bueno, gracias. Agradecemos sus gentiles intervenciones, cuestiones, comentarios, ¿no? Bueno, con respecto al comentario, cómo tratar a los agentes neoliberales de la universidad, yo creo que hemos de tratarles con el respeto merecido, ¿no? Porque todos somos colegas y eso, ¿no? Y por eso, aunque ellos sean intelectuales orgánicas del neoliberalismo y de las grandes empresas y tal, ¿no? Hemos de darle los mismos derechos que hemos dado al proletario. Eso es pues la conciencia falsa, ¿no? Segundo, en la pregunta yo creo que es la respuesta verdadera, que hay que estudiar las cosas objetivamente. Me interesa mucho el libro que mencionó don Roberto, del colega José Ramón García Menéndez, ¿no? Con respecto a estudios empíricos de los efectos del sistema neoliberal en los Estados Unidos, en Inglaterra y tal, porque ha sido un fracaso para las masas, ¿no? O sea, objetivamente se puede probar que no tiene un buen base empírico todas esas políticas. Bueno, con respecto a la necesidad de tener educación pública, o sea, con respecto a Michel Bachelet en Chile, es fundamental. Yo admiro mucho al pensador norteamericano Thomas Jefferson, ¿no? Porque él era un gran, o sea, defensor digo, de la educación pública, porque él sabía que no podía tener una democracia buena sin buena educación pública. Por lo cual sí, hay que reestructurar las universidades en Chile, que son pues muy malas en este entonces. Hay huelgas por todos lados, a todos niveles con respecto a la educación pública en Chile.
Y por tercero, con respecto a la pregunta de las sectas o de las varias iglesias, solamente yo podría decir que hay que ser un poco analítico también. Yo pasé la mitad de mi vida estudiando el pensamiento de José Carlos Mariátegui, el cual decía que la religión pudiera ser una obra revolucionaria también. Y fue precisamente este planteamiento que inspiró a Gustavo Gutiérrez, quien inició la teología de liberación. Pero a la vez hay que analizar lo que está haciendo y si ellos sí están dejando a los creyentes y a todos fuera de las necesidades materiales como espirituales. Gracias. Gracias. A mí me parece este enfoque sobre la religiosidad me parece que merece la pena ser discutido, tal vez no hoy. A mí me merecen respeto las profesiones religiosas. Lo que no puedo respetar es la religiosidad utilizada como control poblacional ideológico. Y en ese sentido es que me permito algunas bromas, porque no se trata de irrespetar el dogma ni las creencias espirituales de la gente, pero sí de desconstruir el uso de eso como manipulación colectiva y control poblacional, que en fin de cuentas esas vienen siendo las funciones sociales de las sociedades fundamentalistas hoy. Nelson, por favor. Lo cierto es que la preocupación de lo que hace, ojalá yo tuviera una visión absolutamente clara y pragmática de cómo actuar. Lo cierto es que no lo tengo completamente, lo cual me angustia, porque el problema en distintas dimensiones, en distintas manifestaciones, pero esencialmente es igual en todos los países. Ahí varían las magnitudes, varían las circunstancias, varían otra serie de componentes, pero el problema es básicamente el mismo. Y pareciera que acá las tendencias neoliberales, cual sociedad orwelliana, se han organizado muy bien mediáticamente. Y este factor es un factor decisivo para crear opinión, crear pensamiento. Aparentemente vivimos en una época en la que abunda la información y que no tenemos que hacer mayores desgastes para accesar a la información. Pero, ¿qué calidad de información es la que estamos hablando? ¿Y qué filtros tenemos para poder decidir cuál es la información relevante de lo irrelevante? O cómo una oposición crítica realmente llega a cumplir esa dimensión generando soluciones. Entonces, esto es un asunto por construir, esto es un asunto por hacer. Y por eso es que hay que sumarle, primero denunciando, primero analizando, deconstruyendo, hasta donde sea posible, la realidad en la que operamos, y a partir de eso empezar a pensar en soluciones. Pero es que no hay recetas, esa es la cuestión. Crear pensamiento es una cuestión que no solamente compete a los filósofos, sino que ya tiene una dimensión académica en la que podemos nosotros trabajar. Y entonces ya implica un esfuerzo, además, implica un compromiso, porque las buenas ideas políticas o las buenas acciones políticas deben también estar acompañadas de unos fundamentos sólidos, académicos, axiológicos, humanistas. Es decir, hay una integralidad que debe ser trabajada.
Y eso lo tienen que resolver ustedes, me refiero aquí a esta unidad académica, tienen que discutirlo, generarlo, desde los salones de clase hasta los corrillos, hasta decir las opciones viables y válidas que tengan para generar. En cuanto a que las ciencias sociales se puedan mercantilizar, pues no hay duda de eso. Eso no está en discusión. Allá en Costa Rica, se lo digo como un chiste triste, pero real. Comentábamos en la formación de ciencias sociales e historia que algún día tendríamos que vender marcos teóricos o cosas por el estilo. Y lo triste es que nos empezamos a encontrar años después gente que colgaba un aviso que decía se hacen tesis, se venden tesis, le revisamos, le hacemos, le corregimos y le empaquetamos la tesis para que usted solo la presente y se gradúe. Todo se puede mercantilizar, esto es terrible. Entonces, el problema de las ciencias sociales aquí es también ético, de compromisos de otra naturaleza. No es porque particularmente las ciencias sociales estén benditas de un criterio de verdad y no sé, de verdad absoluta, de criterio irrevocable. No es así, por el contrario, es bastante discutible. Y por lo tanto, pues tenemos que tener una conectividad y diálogo con algunas experiencias exitosas que se pudieran estar generando. Pero de pronto, una opción importante es pues crear comunidades de pensamiento, es crear conexiones de pensamiento y encontrar nichos de solución. Yo pues, aquí veo un potencial para eso, y ojalá entonces no bien que sea estas bases y estas nuevas generaciones las que puedan tener algunas luces y claridad norte al cual Gracias. La palabra al doctor García. Gracias, Roberto. Muy brevemente, primero agradecer las intervenciones de las personas que nos han transmitido pues, alguna inquietud que yo comparto globalmente. Quisiera hacer 2 o 3 comentarios pues, para que el destinatario sepa que tuve mucho interés en escuchar su intervención. Desde el pleno respeto a todo tipo de religión, con todo respeto a las personas agnósticas, lo único que creo que aquí podría quedar como un tema para reflexionar, y que lo lanzó Roberto muy bien, que si va a estudiar ese tema más ampliamente, creo que será muy relevante, es que no deja de ser la religión una herramienta más ideológica que legitima el dominio, legitima el poder. Y ya sé que no está de moda en estos tiempos azarosos citar a Carlos Marx, pero recuerdan ustedes aquella frase lapidaria que además creo que con mayor resonancia no puede sintetizar mejor el tema. La religión es el opio del pueblo, pero como otros narcóticos. Ahora, yo comprendo
que el ser humano es un ser desvalido y que encuentra consuelo en muchos nichos que ofrece, pues, se ofrecen. A mí me gustaría tener uno, lo confieso, me daría seguridad para el futuro, sobre todo cuando te premian con vidas eternas, paraísos con doncellas, pero realmente no por racionalista, sino he llegado a la conclusión, lo respeto, pero a veces con envidia. Respecto a Bachelet, yo soy muy escéptico. En la actual etapa del capitalismo periférico, aunque en un país como Chile, que está en una situación bastante saneada, porque allí se profundizó el capitalismo en los años 70 de una forma bárbara y que es la base con ese coste social del posterior milagro chileno y que va haciendo aguas en la medida en que la acumulación de contradicciones económicas, político-económicas, no pueden ser resueltas por la velocidad de crucero que había implementado la política de shock. Yo soy muy escéptico en que un gobierno reformista pueda desmontar el tinglado privatizador en sanidad, en educación, como una propuesta vertical de gobiernos de la sociedad, incluso pasando por programa electoral. A no ser que la fuerza popular someta al sistema a tal grado de presión que consiga un resultado en ese tipo de inicio de reconstrucción de un incipiente y precario estado de bienestar en sanidad, protección social y educación en Chile. Y lo digo esto porque si hace un repaso de los triunfos electorales por las urnas, sin grandes denuncias por irregularidades en América Latina o en Europa, podrá observar que bien partidos conservadores o partidos socialdemócratas ganan las elecciones con un programa reformista, utilizando a Keynes, dándole la vuelta en 3 versiones, y ganan las elecciones porque ofrecen al electorado una respuesta pública a las demandas sociales en ese tipo de servicios. Y cuando llegan al poder y cuando llegan al gobierno, uno lo justifica porque han mirado la doble contabilidad del gobierno anterior y que ha dejado unos agujeros espantosos, o porque la crisis económica imprevista está afectando ahora mismo en este tiempo la política económica del país, o porque se ha devaluado el yuan o se ha devaluado el dólar, siempre hay algún culpable, siempre hay algún responsable para que estos gobiernos conservadores o socialdemócratas que ganan las elecciones con programas reformistas acaben gestionando la cosa pública con fin, con el Banco Central, con la política monetaria restrictiva, con bajos salarios, con la apertura económica restricta, con desarme de lo poco que debe quedar al sector público, desmantelando todos los servicios sociales y generando una situación como la que medio mundo vive hoy, con este tipo de fraude
Yo desearía equivocarme, tengo un alto concepto de la señora Bachelet, pero también conozco que gobiernos socialdemócratas en Europa ganaron las elecciones con crímenes y después gobernaron con crímenes. Y respecto a la nación, mejor que ustedes saben lo que hay que hacer. El liberalismo, el neoliberalismo más conspicuo, más atávico, se basa en el individualismo metodológico y en una concepción de la sociedad y de la economía, de los fenómenos sociales en general, con un referente de comportamiento individual, la soberanía del consumidor, etc. Pues la lucha, la oposición no puede ser individualista, tiene que ser colectiva, tiene que ser agregados, porque en términos cualitativos, la suma de individuos es mucho más que la mera suma aritmética. La fuerza que tiene el agregado es muy superior a la mera suma de los individuos. Y si hay proyecto, hay equipo, están ya las cartas echadas y solamente queda jugar la partida. Decía que era muy feo citar a los clásicos, ¿no? Pero Roberto se va a enfadar conmigo, pero Julio César mandó escribir la crónica de la guerra de las Galias. El emperador romano victorioso llega a Roma y empieza a escribir sus memorias, como cualquier tipo de memorias de un tirano, de la que hay tanta experiencia en América Latina, incluso casi un subgénero literario sobre la novela del dictador. Pues Julio César escribió, hablando de los bravos luchadores, casi todos ellos campesinos de las Galias, que es actualmente Francia. Y se admiraba que, como siendo tan bravos, tan duros, forjados en la tierra, forjados en las inclemencias del tiempo, las legiones romanas los vencieron. Y escribe como conclusión para explicar este hecho. Porque lucharon por separado, fueron vencidos todos juntos. Que no pase solo. Muchas gracias a mis compañeros de la mesa por este panel tan provocador, tan exuberantemente rico en posibilidades académicas de desarrollo y de discusión de ideas. Y gracias a ustedes por estar aquí, sobre todo a los que se quedaron hasta el último momento. Esto se va a repetir en la noche, por favor avisen con todo lujo de publicidad capitalista a sus amigos.